A medida que avanza el año, en esta última parte del año, es que vamos descubriendo de qué se trata cada día más y más esta estructura que en este año que hemos denominado año cero de la década que viene, puesto que son ciclos de 11 años, ciclos solares de 11 años, bien este sería como el año cero de la década, vamos dilucidando, vamos viendo cada vez con más claridad de qué se trata esta estructura, de este modelo que recién se está empezando a implantar. Naturalmente, como todo, tiene una doble lectura. Va a depender del lugar en el cual nosotros nos posicionemos a la hora de mirar, de interpretar, y del nivel de claridad depende nuestra conciencia, ¿no? Digamos, en la escala frecuencial o en la cual está parada nuestra propia conciencia. Por eso toda la percepción de lo que está pasando y lo que va a seguir ocurriendo y transcurriendo va a depender de, como siempre, del receptor, de cómo mire, desde dónde mire y a partir de ahí de cómo va a interpretar aquello que está pasando. Bien, este receptor particular quiere compartir la visión que justamente en el día de hoy día 17 de noviembre, despertó con la percepción de una visión. Y eso es lo que quiero compartir. Este vídeo lo voy a dividir en dos partes, porque la primera parte voy a hablar justamente de esa visión, esa percepción que se me mostró en forma de juego de ajedrez. Y la segunda parte vamos a hablar de cómo desmantelar el juego y empezar una nueva partida que no tiene absolutamente nada que ver con esta estructura tan aparentemente monolítica que puede parecer que desde dentro del juego y desde dentro del tablero puede parecer que no hay salida y no hay forma de plantear ni otra jugada, ni otro juego, ni otro tablero. Veréis, cuando hablamos de juego de ajedrez, este juego tan famoso responde a una estructura muy profunda de la psique del humano social. Y lo primero que observé es que todas las fichas, todos los elementos, todos los jugadores están sobre un tablero cuadrado. Y lo que está dibujado sobre este piso, sobre este tablero, son cuadritos blancos y negros. La segunda cosa es que hay como dos bandos. Está el bando de las fichas blancas y el de las fichas negras. Y llevamos jugando en este modo polarizado miles y miles de años, pensando que siempre se ha tratado de que unos son los buenos, los otros son los malos. En realidad, todo este juego de polaridad es un juego de distracción para mantenernos siempre en ese cuadrado compuesto de múltiples cuadraditos blancos y negros. Y para que este tablero permanezca una vuelta más, una partida más, que puede durar cientos o quizá miles de años, dentro de la misma lógica y con las mismas dinámicas polarizadas, es necesario que los peones, estas fichitas pequeñas que están delante de las élites, el rey, la reina, el alfil, el caballo y la torre, que vendrían a ser los elementos, los personajes dentro de esta matriz psíquica, porque no olvidemos que todo este constructo responde y se mantiene desde la psique humana, del colectivo humano. Por eso esta batalla ahora, en este momento, con esta tecnología, se está librando desde los medios de información y desde las redes sociales,
porque es una batalla por la psique, por la mente, conectada a las conciencias, fundamentalmente de los peones. Está siendo controlada desde atrás, desde un lugar desde donde los peones, el pueblo llano, la inmensa mayoría de la humanidad no puede verlos, no puede ver cómo se manipula. Simplemente responde a la estructura y la lógica de este juego. Y fijaros que el peón está delante protegiendo el territorio de su élite, da igual que sea blanca o negra, está protegiendo y asegurando el territorio de la élite. Pero fijaros que el peón es una figura dentro del juego que si se le pone delante un enemigo no lo puede ver. Por eso el peón no puede matar de frente, porque no puede ver al enemigo o a la amenaza real de frente. El juego está construido para que el peón no pueda ver no pueda identificar de lo que realmente se trata el juego. El peón solo reacciona de manera lateral. El peón en el juego de ajedrez solo puede matar en oblicuo, a la derecha o a la izquierda. Si se encuentra con un enemigo a su derecha o a su izquierda, entonces reacciona y puede reaccionar y comerse una pieza. Pero de frente lo único que puede hacer es avanzar para proteger el territorio de la élite que lo manipula desde atrás. Este es el juego que estamos jugando. Y aquí un compañero, una compañera de juego, esta es Duna, la perrita que siempre me acompaña en el juego. Y por cierto, los animales por supuesto son nuestros compañeros de juego, pero su psique obviamente no está configurada como la nuestra, como la psique humana. La psique de los animales es una psique que está estructurada de tal manera que está vinculada de una manera mucho más orgánica a la matriz de la tierra. Estamos hablando de psiques más simples, obviamente, pero también más íntegras y con vínculos orgánicos que responden a un propósito mucho más en coherencia con la naturaleza, con su propia naturaleza, con la naturaleza y con el planeta, con lo cual tienen mucho menos conflicto. También es cierto que tienen menos responsabilidad, porque cuanto más compleja es la psique, más poderosa es y más responsabilidad tiene, tanto para lo bueno como para lo malo. Y de esto va el juego. En estos momentos, la lucha, la guerra, como hemos dicho en otros vídeos, es una lucha por el control de las mentes. Por ello es que a través de, por ejemplo, la televisión se lleva a una gran masa de la población a un control mental, un control profundo. El otro día vi un vídeo en el que hablaba del efecto de la dopamina en el cerebro, y el ser humano nos hemos convertido en su grandísima mayoría, en gran parte, en unos adictos de la dopamina tecnológica. A través de los móviles estamos adictos al Facebook, que son estímulos inmediatos y gratificantes, ¿no? Entonces estamos continuamente mirando el Facebook, mirando YouTube, mirando la televisión, y yo
haría una llamada de atención para que observemos cuál es nuestro grado de adicción a esta búsqueda del estímulo gratificante, esta dopamina, esta inyección de dopamina para nuestro cerebro, porque esto es lo que usan para llamar nuestra atención. Pero lo que hacen con toda esta tecnología, lo que están haciendo es desfragmentarnos. Y me voy a explicar, veréis. Toda esta historia de separarnos físicamente unos de otros, incluso aquí en España y en Andalucía particularmente, han llegado hasta el punto, lo que pasa que obviamente nadie lo está aplicando, de sugerir o de decir que en el interior de nuestras casas, en nuestra propia familia, utilicemos la mascarilla. Dentro de nuestras casas utilicemos la mascarilla. Esto no tiene nada que ver con la salud. Esto tiene que ver con una programación mental. Quieren instalar en nuestro inconsciente el sentimiento de miedo y desconfianza. Separarnos físicamente, generar desconfianza y miedo, a nivel psíquico tiene un efecto de rotura, de romper, de desfragmentar nuestra propia mente, de generar miedo, inseguridad, confusión. Esa es la verdadera intención. Si se inocula en la población el suficiente miedo, desconfianza y confusión, esas son unas técnicas muy conocidas de la inteligencia militar que han usado en el pasado. Y ahora mismo no lo sé, probablemente tengan otras tecnologías más avanzadas, pero sí se usaban, eran técnicas de control mental, ¿no? a través del trauma, de la humillación, del maltrato, de violación, de etcétera, etcétera, se le lleva al enemigo o a la persona objeto de experimento, y no olvidemos que esto es un experimento social a escala global, a escala mundial. Se lleva a la persona, se rompe la psique, la mente de la persona, queda desfragmentada, y en esta rotura, en esta desfragmentación, la persona pierde la autorreferencia, pierde el norte, no sabe hacia dónde dirigirse, y entonces va a buscar la referencia fuera. Necesita que alguien fuera de ella o de él le diga hacia dónde dirigirse, qué hacer y cómo hacerlo. Así lo hacen y así lo están haciendo. No pequemos de ingenuos. Aquí no se da puntada sin hilo. En este juego de estrategias, cada movimiento es un movimiento pensado, pero pensado desde una psique que está desvinculada de una conciencia que está funcionando desde un patrón de supervivencia. Una psique cuya conciencia no puede percibir más allá de su propia matrix, no puede percibir más allá del tablero de ajedrez que ella misma ha construido. Entonces, ahora lo que está ocurriendo es que la matrix planetaria, por exigencia de su propia estrella, está rompiendo la estructura o el confinamiento o el espacio de cuarentena en el cual se la tenía retenida,
Y lo está haciendo porque está en un eje de conciencia que le vincula con un espacio-tiempo fuera del tablero, fuera de la matrix esta tan restringida y tan interferida. Entonces, desde este eje de conexión que incluye a este juego, pero que ahora demanda parámetros, reglas que desafían al propio juego Matrix de ajedrez tan cuadrado, esta demanda lo que está haciendo en las personas que sienten esta llamada, esta demanda hacia una nueva esfera de conciencia en la que el juego, en la que cambiamos de nivel. Esto es un juego multinivel. Si queremos cambiar el nivel del juego, tenemos que responder a las demandas de las nuevas normas del nuevo juego. Y responder a estas demandas supone romper la estructura del viejo juego. Y para romper este tablero de ajedrez, los peones del juego tienen que dejar de reaccionar desde el programa del juego. Es un juego plano que responde, como hemos dicho en otros muchos vídeos, a programas de supervivencia, y tienen que darse cuenta, porque esto lo van a hacer los peones. No olvidemos, esto lo van a hacer los peones. No lo pueden hacer no lo pueden hacer aquellos personajes del juego cuya misión es velar por la estructura del juego. Tienen que ser los peones los que dejen de reaccionar de manera polarizada a derecha o izquierda y abran los ojos y puedan ver lo que tienen delante, la verdadera estructura de lo que verdaderamente se trata este juego. Tienen que darse cuenta que tanto el bando blanco como el bando negro es un juego de distracción. Pero vamos a jugar el juego, y de hecho lo estamos jugando dentro del tablero. Pero lo que se viene es una forma de juego que no tiene nada que ver con el ajedrez, con estos movimientos que vienen haciéndose desde hace miles de años y a los que todos los personajes en el tablero responden de manera automática e inconsciente. Para subir en el siguiente nivel del juego, tenemos que darnos cuenta de que tenemos dos opciones, como siempre. Tenemos una oportunidad o un peligro. Si los peones, porque aquí las piezas fundamentales del juego, aunque te quieran hacer ver lo contrario, las piezas fundamentales del juego son los peones. Si los peones, es decir, el pueblo, la masa, no despierta, las élites van a seguir manipulando y van a buscar proteger el sistema y la estructura monolítica a toda costa. Y eso es lo que están haciendo, proteger la estructura de este juego para empezar otra vuelta más, una nueva ronda en el que se maquillarán algunos elementos, pero independientemente de que sean las fichas negras o blancas, el juego estructuralmente va a seguir siendo el mismo.
y siento decepcionar quizá a estas personas que piensen que las fichas blancas son las buenas y las negras son las malas. No. Siempre que hablamos de blanco o de negro, estamos dentro del juego. La propuesta es que juguemos, pero utilicemos el juego porque esta es la segunda opción. La segunda opción es darme cuenta de qué se trata el juego para desmantelarlo dentro de la partida, dentro del tablero. ¿Y qué pasa si desmantelamos el juego? E incluso, ¿qué pasa si rompemos el tablero? ¿Y si no hay un tablero donde jugar? ¿Dónde vamos a jugar? ¿No es más peligroso romper el tablero? Romper el tablero significa ver la interferencia de la matriz psíquica de esta psique humana colectiva, cómo estamos funcionando como colectivo, y descubrir la interferencia que nos ha llevado a permanecer por siglos y miles de años en estos juegos de polaridad, que básicamente nos han hecho avanzar tecnológicamente, pero la verdadera tecnología y la más importante, que es la de la conciencia vinculada a un sistema orgánico y con una complejidad psíquica muy grande, ese es el verdadero propósito del ser humano, desarrollar su propia tecnología desde su biología, es llevar una coherencia y a una fusión a toda esta multidimensionalidad que nos constituye el ser humano. Y puedo ver claramente que la mejor opción no es la tecnológica, si bien no quiere decir que tengamos que prescindir de toda la tecnología, sino que la usemos para potenciar nuestra propia tecnología como seres humanos multidimensionales. Si observas que la tecnología te está llevando hacia un espacio de desconexión interna, entonces tienes que revisar tu relación con esta tecnología. Probablemente este vídeo no sea muy popular porque tenemos una tendencia justamente que viene de un inconsciente muy profundo, justamente, como digo, a polarizarnos, a pensar que yo estoy del lado de los buenos y que vamos a ganar. No seamos ingenuos todavía. Si piensas eso, estás en un modo como muy infantil. Y comprendo este pensamiento de que los blancos son los buenos y nos van a salvar. Comprendo que el pensar esto te da esperanza y te da como una seguridad interna. Pero, como digo, viendo desde un poco más arriba, con más perspectiva, si lo piensas, estos son todos juegos de distracción y no podemos esperar que un líder, que nadie de los que hay detrás, manejando y manipulando, los movimientos que provoquen en el tablero no son movimientos para los peones. Los peones son piezas que usan para mantener su propio territorio a salvo, nada más. Y hasta que los peones no se den cuenta de que bajo esa figura pequeña y amorfa, en la que parece que somos todos iguales, la masa, y necesita ser guiada por un líder brillante y poderoso, el peón no se dé cuenta de que bajo esa forma pequeña y clonada habita un poder que los que están detrás temen porque no lo tienen, y si lo tuvieran no necesitarían manipular a la masa,
Si necesitan manipular a la masa es porque necesitan a la masa. Y si ahora están tan agresivos en sus movimientos con estos confinamientos, que aquí en Europa ahora van a confinar a toda Europa, independientemente incluso de las estadísticas de infectados. Aquí en España ya por decreto se confina a la gente, independientemente de que la curva de contagios sea plana. Es por decreto. Y en países como Holanda, creo, y Francia, por lo menos en París a día de hoy, ya ni siquiera es estado de alerta, es estado de excepción. Quiere decir que esto no es un estado de alarma sanitaria, esto es un movimiento de guerra, porque tenemos que fijarnos mucho en el vocabulario. Está diciendo el vocabulario que se emplea te está hablando claramente de lo que se trata. Y si estamos hablando de estado de excepción, de lo que se trata es de una guerra, de un conflicto político y de una lucha contra la población. Tal vez lo que temen es que estos humildes peones descubran el gran potencial que poseen y por eso necesitan primero separarnos físicamente para luego separarnos psíquicamente, desfragmentar nuestra mente con el miedo y la confusión, porque si no lo hacen así, estos peones van a romper el juego y van a quebrar el tablero. Y cuando se rompe el juego y se rompe el tablero, la base sobre la cual se ha venido sosteniendo este juego de polaridades y de jerarquías, va a empezar una nueva partida, pero en un nuevo nivel, en un nivel en el cual ellos no van a tener ventaja. Y de esto vamos a hablar en el siguiente vídeo. ¿De qué se trataría el nuevo juego?